Uno de los personajes más famosos de toda la palabra del Señor fue el rey David. El rey David hizo muchas hazañas, venció en muchas guerras, cambió la historia del pueblo de Israel a través de los mismos dones y habilidades que Dios le había dado. Cuenta la Biblia que desde muy joven él venció y dominó a un oso y dominó a un león él mismo con sus propias manos. También cuando él fue adelante y participó en las mismas guerras contra los diferentes enemigos de Israel, fue reconocido como un hombre de guerra con un gran liderazgo y una gran habilidad para poder dominar a los enemigos. A razón de que tú recordarás aquella famosa canción que dice: y Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Era evidente para todo el mundo que él tenía una habilidad muy grande, era un hombre muy valiente que podía enfrentar y entendía el arte de la guerra, lo cual le llevó a colocar al pueblo de Israel en una posición importante como un pueblo guerrero en todo el mundo conocido. David sigue avanzando y llega a consolidarse como un rey muy importante en Israel y se establece y todas las tribus lo reconocen como el rey que Dios había puesto y Dios había diseñado para estar en la nación, para dirigir los destinos de la nación. En cierta ocasión tiene que enfrentarse contra los filisteos que habían invadido cierto territorio de Israel, y David le pregunta al Señor. Era una de las características importantes del rey David: siempre consultaba al Señor, siempre preguntaba al Señor qué debería hacer. Tenía muy claro que Dios era el que podía guiar su camino y enmendar sus veredas. Viene el rey David y le dice: Señor, ¿puedo avanzar contra este pueblo, contra esta invasión filistea? Y el Señor le dice: avanza, avanza, porque los vas a vencer. Y tal cual el Señor le había dicho, así sucede. Y nuestro valiente rey David triunfa y llega un tiempo de paz para el pueblo, pero duró poco porque los mismos filisteos volvieron a invadir la misma región. Se preparó con su ejército, se alistó para ir a tomar de nuevo, para ir a sacar a este pueblo de los filisteos que había invadido la tierra que Dios había dado a Israel. Y para un momento y le dice: Señor, te vuelvo a consultar. ¿Puedo ir delante de este pueblo? ¿Puedo ir a hacerle la guerra a los filisteos? Y el Señor le hace una aclaración y lo detiene y le dice: te voy a dar unas instrucciones diferentes, te voy a dar unas instrucciones nuevas. Esta vez no lo atacarás de frente, lo atacarás por la retaguardia, y además, hasta que no veas tú que yo voy delante de ti, no avances ni un solo paso. Quiero leértelo acá, está en Primera de Crónicas 14, del 14 al 16. David consulta al Señor y Dios le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate a la batalla, porque eso significa que voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que Dios le había ordenado y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geúzer, por lo cual su fama se extendió por todos los países y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran miedo de él. Mira este cuadro que le sucedió a la vida de David. David tomó en cuenta que antes de confiar en su experiencia, que era comprobada, era demostrada ante todos los ojos, habían ocasiones en las que él no iba a poder solo, con su experiencia, con su habilidad y con sus grandes ejércitos entrenados. Hay momentos en la vida, como en este caso de David,
que se necesita el poder sobrenatural de Dios, que el poder sobrenatural vaya adelante en nosotros. Y como narra la historia, Dios le dijo, cuando tú escuches pasos en las copas de los árboles de bálsamo, quiere decir que yo voy delante de ti, preparando el camino e hiriendo a los enemigos de Israel. Y tal cual el Señor le había dicho, así fue. Y David tomó la instrucción y salió a la guerra hasta que vio, hasta que escuchó los pasos de los ángeles que iban corriendo sobre las copas de los árboles, listos para atacar y a destruir al ejército filisteo, al ejército enemigo. Así es en la vida del cristiano. En muchas ocasiones es necesario que permitamos que el poder de Dios se manifieste antes que nosotros hagamos nuestro mejor trabajo. Muchas cosas las podremos hacer con las habilidades y los dones que Dios nos ha dado, pero otras más necesitaremos una experiencia sobrenatural, una experiencia del cielo que permita tener triunfo en las misiones que Dios puso por delante de nosotros. El tema de hoy es experiencia sobrenatural, es el valor número 1 que hablaremos en esta temporada de valores. Y quisiera yo iniciar dando algunos ejemplos importantes que aparecen en la palabra del Señor. Quiero mencionarte 5 ejemplos esta mañana. El primero, los milagros. La Biblia nos narra por todas partes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los milagros que Dios va haciendo, las cosas que no tienen una explicación natural. Pero en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, aparece la historia de la mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Recuerdas? Tenía 12 años de estar sufriendo de este flujo de sangre que no la dejaba en paz y que la había hecho sufrir porque muchos médicos habían intervenido tratando de sanarla, pero cada vez estaba peor y peor. Esta mujer, sin que nadie orara por ella pensó en su corazón, se llenó de fe y dijo, si yo alcanzo el borde del manto del Señor, yo voy a ser sana en este momento. Y tal como ella lo sintió, como el Espíritu lo puso en su corazón, así fue. Ella fue sana por completo por el hecho de que puso la fe en el Señor Jesucristo. También luego de esta experiencia tan bonita, el Señor iba de camino en ese mismo párrafo a sanar a la hija de Jairo, que muchos decían que estaba muerta. Y llega el Señor al sitio donde se encontraba la niña, muerta. Y lanza la palabra y le dice, niña, levántate. Y vuelve a ocurrir algo muy especial, algo sobrenatural que dejó a toda la gente con la boca abierta. La niña se levantó y recobró la vida y volvió a integrarse a su familia y a tener una vida que todos pudieron ver y darse cuenta de que Dios y su Hijo Jesucristo actuaban con milagros poderosos de sanidades. Otro de los ejemplos donde podemos ver experiencias sobrenaturales son las revelaciones divinas. Si nosotros vamos al libro de Daniel, al capítulo 2, encontraremos la historia del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor estaba buscando a alguien que le explicara de qué se trataba ese sueño que lo tenía aterrado, que lo tenía horrorizado. No entendía la explicación de aquella gran estatua que él había visto. Y el rey quedó maravillado cuando conoció a este joven que tenía la capacidad de poder interpretar los sueños. Y Daniel se lo explica y lo único que le queda decir al rey Nabucodonosor es, no hay ningún Dios tan grande como el Dios de Daniel. No hay ningún Dios tan poderoso que se manifieste y revele sobrenaturalmente el futuro como lo hace el Dios de Daniel. Y así, todo un pueblo que dominaba el mundo en ese momento, el pueblo de Babilonia, supo que había un Dios poderoso, que hacía milagros y que podía predecir los tiempos. Otro ejemplo
de las cosas sobrenaturales que pasan son las apariciones de ángeles. Son los ángeles que han recorrido la tierra en muchísimas ocasiones, enviados en misiones especiales por el Señor. Y un ejemplo aparece en Lucas 1, cuando el ángel le habla a María y le dice: llena eres de gracia y el Señor es contigo. Le anuncia que el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra ha decidido usarla para que ella sea la madre de su Hijo Jesús, que venía a la tierra en cumplimiento de todas las profecías de los antepasados. Esa aparición maravillosa cambió nuestra vida hoy día. Ese anuncio del ángel hizo que entre nosotros existiera la salvación y la vida eterna. Nosotros podemos hoy día sentirnos confiados y seguros de que Jesucristo en la cruz cumplió todas las promesas que estaban sobre él y un ángel vino a anunciarlo. También en Hechos 12 aparece cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado y llega el ángel, lo despierta y le habla y le dice: ven fuera. Una vez más un ángel apareciéndose a un ser humano y mostrándole y abriendo puertas y abriendo paso para que él fuera liberado de aquellos cautores que seguramente lo iban a matar. Los ángeles del Señor han aparecido en muchas circunstancias, en muchas ocasiones en la tierra, para mostrar el poder de Dios y para que la obra y la misión que Él ha puesto sobre aquellos hombres valientes y héroes de la fe se lleve a cabo. Pero no solo para ellos, sino también para nosotros que creemos que Dios sigue actuando como lo prometió en el pasado, y que cuando Jesús dijo que estas mismas obras haríamos nosotros y aún mayores, era una verdad, no eran palabras bonitas para simplemente hacernos sentir bien. Es una verdad que se cumple hoy día. Otro de los ejemplos de las experiencias sobrenaturales son las manifestaciones de poder, las manifestaciones poderosas del Señor. Y me gustaría ir a la historia del famoso profeta de fuego, el profeta Elías. El profeta Elías está en una circunstancia muy interesante. Está atravesando un momento en la historia del pueblo de Israel que ya estaba invadido y lleno de profetas de Baal, de sacerdotes que enseñaban cosas totalmente contrarias a la ley de Moisés, a lo que Moisés y a lo que el Señor a través de sus profetas les había dejado como una guía para ser un pueblo santo apartado para el servicio del Señor. Así que el profeta Elías les dice, reta a los profetas de Baal y les dice: señores, veamos quién es el Dios verdadero, hagamos holocaustos, hagan un holocausto aquí conmigo para el Señor y ustedes hagan su holocausto para su Dios Baal. Y el que prende el holocausto y lance fuego del cielo, quiere decir, delante de todo el pueblo, lo dijo esto, que ese es el Dios verdadero. Y saben ustedes la historia, los profetas empiezan a gritar, empiezan a sangrarse, empiezan a hacer todo lo posible para que su Dios Baal mandara fuego del cielo y prendiera el holocausto. Tal cosa no sucedió nunca. Elías se burla de ellos y ora al Señor, y acontece lo que quiero leerte en este momento. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra, para respaldar la fe y el propósito por el cual había mandado a Elías al pueblo de Israel. Era mostrar un Dios poderoso que no tenía que ver con un montón de profetas mentirosos y sanguinarios, sino que el Dios de Israel se manifestaba en el momento que él quería, humillando a cualquier Dios de toda la tierra. Elías da un impacto poderoso ante los ojos de miles de personas que tuvieron que cambiar su postura de seguir a un Dios falso y regresar al Dios santo de Israel, quien había fundado y sustentaba la nación hasta ese momento. Es el Dios nuestro el que quiere manifestarse poderosamente ante los ojos de muchas personas,
ante los ojos de todas aquellas personas que están necesitadas de saber que sí hay un Dios viviente, sí hay un Dios que actúa día con día con poder cuando nosotros lo invocamos y confiamos en el poder de su Espíritu Santo y en su gloriosa manifestación a los ojos de los seres humanos. El quinto ejemplo, siempre hablando del profeta Elías, el quinto ejemplo sucede cuando el profeta Elías, después de haber hecho todo esto, la reina Jezabel le manda a decir: si mañana estás vivo, que me caigan todas las maldiciones, que me maldigan mis dioses, porque te voy a matar porque hiciste un gran daño a mi religión del profeta, del dios Baal. Y el profeta Elías, ese gran valiente, tiene mucho miedo y sale huyendo y camina muchísimo, tiene un par de paradas en el camino, pero al final, después de muchos días de caminar de día y de noche, tiene una experiencia sobrenatural con el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, dice así: entonces él le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que él pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible. Y después del fuego, un silbo apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le había dicho que él se iba a manifestar a él ese día, y vemos que pasaron eventos sobrenaturales tremendos, terremotos, viento, fuego, mas la presencia del Señor no estaba ahí. Elías reconoció que en los 3 eventos primeros no era la presencia del Señor, hasta que vino un silbo apacible que seguramente llenó su corazón y le hizo entender que la presencia del Señor se estaba manifestando. Ese silbo que asemeja la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, ese viento suavecito que viene a tocar nuestros corazones y que nos llena de esperanza y nos hace saber que Dios está con nosotros en ese momento. Es muy importante para todos nosotros como cristianos que aprendamos a reconocer la presencia del Señor, como en el ejemplo del profeta Elías. El profeta Elías reconoció que estaba en esa tranquilidad y en esa paz que le vino a dar el Señor a través de ese silbo apacible. Y todos los que queremos vivir y experimentar la sobrenaturalidad del Señor, tenemos que encontrar y entender en qué momento es que Él se está manifestando. Para eso está su palabra y para eso está también el Espíritu Santo, que nos hará saber en qué momento Dios se está manifestando en nuestras vidas y quiere hacer milagros, señales y prodigios para que este mundo incrédulo sepa que nuestro Dios no está dormido, que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios es poderoso y sigue actuando, así como lo prometió el Señor Jesucristo cuando dijo que estas y cosas mayores haríamos en su nombre, para que el mundo crea quién fue el que envió a su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Ese es un milagro, esa es una experiencia sobrenatural. Que todo aquel que ha experimentado la vida nueva en Jesucristo, que todo aquel que ha experimentado el recibir al Señor en su corazón, sabe que es una verdad y es la
misma realidad de los milagros portentosos. Es decir, que una mujer, un hombre con muchos problemas, con muchos vicios, con muchas debilidades, es transformado instantáneamente en una persona nueva. Eso es una experiencia sobrenatural. Ahí inicia la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Ahí inicia el cambio de Dios para nuestro corazón y para nuestra mente. En el dejar toda la vida pasada atrás de una forma inexplicable. Tú y yo debemos de entender y meditar en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Cuando nos aclaró que el reino de Dios está cargado de eventos sobrenaturales, está cargado del poder de Dios para que logremos cumplir sus propósitos, y uno de los propósitos más importantes es que aquellos incrédulos sepan que nuestro Dios es un Dios poderoso, transformador de vidas, sanador, hacedor de milagros, transformador de naciones a través de su Espíritu Santo. Oramos. Señor Todopoderoso, esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que tu poder se manifieste, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos en este momento presenciando, Padre Santo, esta prédica. Y que tu gracia, la presencia y la compañía del Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida sobrenatural, que dé testimonio de que tenemos un Dios viviente que está dispuesto a transformar la vida de todos aquellos que a Él se acercan. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te llene de su poder y de su gracia. Que tengas un gran inicio de semana y que puedas ver la mano del Señor actuando en tu vida. Un fuerte abrazo. Nos vemos el otro domingo.